En el transcurso de 2018, con motivo del 10º aniversario de la caída de Lehman Brothers, tomado como símbolo de la grave situación económica mundial, diversas organizaciones sociales proponen hacer visible los efectos de la mal llamada crisis, que ha sufrido la ciudadanía al completo, el planeta y los derechos democráticos, mientras que sus responsables se han lucrado abundantemente con esta situación. En este vídeo se conocerán las verdaderas causas del colapso financiero ocurrido en 2008 y también se apuntarán posibles soluciones, para que nunca más la sociedad vuelva a sufrir las consecuencias de la avaricia de las entidades financieras. Cuando decimos que esta crisis es una estafa, es verdad que la crisis era una estafa, pero la crisis no empieza cuando estalla la burbuja inmobiliaria, la crisis empieza mucho antes y la estafa empieza mucho antes. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta porque se están dando las bases para que se pueda producir otra vez exactamente lo mismo, ¿no? Y además de una forma acelerada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando la economía española crecía tremendamente en ese periodo que se hablaba del milagro, digamos, del sur de Europa, que era España, entre 1994 y 2007, en realidad lo que se produjo fue un proceso de endeudamiento acelerado de las mayorías sociales. Pero las mayorías sociales creían que la economía crecía, las mayorías sociales creían que invertían porque compraban casas cuando en realidad se estaban endeudando. Tenemos que tener en cuenta que en 1994, en la Comunidad de Madrid, de cada 100 euros que tenía como media una persona asalariada, estaba endeudada aproximadamente en unos 65 euros. Cuando llegó 2007, de cada 100 euros que tenía una persona asalariada, estaba endeudada en 160. Es decir, que lo que le llamamos proceso de crecimiento económico fue un proceso en el que en realidad los salarios decrecieron un 12% como media. Es verdad que algunos salarios crecieron mucho, pero otros decrecieron un 12%, y lo que sucedió es que muchas personas, pequeñas empresas, se habían endeudado y la crisis, lo que llamamos en aquel momento crisis, cuando estalló todo el mecanismo de las hipotecas subprime, en realidad fue caerse del guindo o que se empezara a caer como un castillo de naipes toda aquella cascada de deuda que se había venido produciendo, ¿no? Y claro, nos tenemos que preguntar por qué la economía financiarizada ha crecido como ha crecido y la economía no ha crecido tanto con cargo a los bienes y servicios, es decir, a la producción real. Y aquí tenemos que recoger, o a mí me parece que es interesante recoger, lo que algunos economistas han planteado como una situación de estancamiento secular. Es decir, la economía global lleva en una situación de estancamiento secular desde los años 80. Esto quiere decir que desde los años 80 la economía global no crece a partir de la producción de bienes y servicios reales, de la economía real, es decir, no crece generando puestos de trabajo y haciendo que crezca el consumo, con todo lo que luego los ecologistas criticaremos del tema del consumo, ¿no? No crece por esa vía, sino que ha venido creciendo precisamente por la financiarización de la economía y haciendo que se especule y entren dentro de las cuentas económicas cosas por las que antes no pagaban. Por eso nos encontramos ahora mismo con esta voracidad que ponen encima tratados como el TTIP, como el CETA o el TISA, para meter dentro de la lógica capitalista cosas fundamentales como son la sanidad, la educación, los propios servicios públicos de atención a la dependencia, las pensiones, como los únicos espacios desde los que las multinacionales y el gran poder económico puede seguir haciendo caja y sacando tajada. ¿Y por qué, entre otras cosas, este estancamiento secular? Bueno, pues porque en los años 70 se alcanzó lo que llamamos, entre otras cosas, el pico del petróleo. Es decir, desde los años 70 se produce una superación de los límites físicos del planeta y esta forma de producir bienes y servicios que requiere grandes cantidades de energía y grandes cantidades de minerales hace que la economía global con cargo a la economía real no pueda seguir creciendo de la misma manera.
Sabemos que cuando se produjo el estallido de la crisis de 2007 nos encontrábamos con unos precios del petróleo por las nubes. Esos precios del petróleo después bajaron porque obviamente, entre otras cosas, la demanda bajó de una forma tremenda. Pero esos precios del petróleo vuelven a subir en este momento en cuanto empieza a haber una llamada tímida recuperación en la que se vuelven a necesitar grandes cantidades de energía fósil. Pongo esto por medio porque, independientemente del problema tremendo que tenemos con el cambio climático, tenemos un importante problema material y o damos con formas de reproducir la economía que no sean tan consumidoras en energías y en minerales, o digamos que esta forma de reproducir la economía siguiendo la lógica capitalista de los últimos años va a ser absolutamente inviable. Y como es inviable, lo que sucede es que el mundo se va polarizando entre algunos sectores que tienen poder económico, político y militar y pueden seguir sosteniendo sus estilos de vida, y otros sectores que no están amparados por esos tres poderes y que de alguna manera, de forma creciente, van quedando expulsados a los márgenes de la vida, ¿no? Para pasar a un modelo basado en renovables o para construir coches eléctricos hacen falta cantidades ingentes de minerales. Y cuando uno mira los minerales que quedan y todo lo que se quiere hacer con ellos, lo que ves es que las cuentas no salen. Por eso nos encontramos ahora mismo con que una buena parte de los conflictos ecológicos distributivos y de las guerras que se están librando en algunos lugares, entre otras zonas en América Latina, tienen que ver con conflictos extractivistas, o cuando miramos la mal llamada crisis de refugiados, nos encontramos con que el acaparamiento de recursos energéticos está también en el corazón de ese problema. Cuando hablan de población sobrante, ellos se referían a población sobrante en el mercado laboral, se están refiriendo a toda esa gente que sistemáticamente va quedando fuera de esas esferas de privilegio. Primero, las que están fuera de nuestras fronteras, y vemos cómo todos los días se agolpa gente en nuestras fronteras que no puede entrar, pero que sí que ve cómo esas fronteras se abren y se cierran todos los días para que entren desde sus territorios energía, minerales, alimentos o recursos que hacen falta para sostener los metabolismos económicos de los países ricos. Si las vallas que rodean el mundo rico no dejaran de entrar todos esos materiales, cualquiera de los países llamados ricos no duraría ni 2 meses. Y esas polarizaciones se han empezado a vivir ya desde hace tiempo de forma mucho más intensa aquí. Y nos encontramos con personas expulsadas de sus viviendas, nos encontramos con personas que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden pagar la factura del agua, con personas que tienen dificultades hasta para poder alimentarse, es decir, con unos niveles de precariedad creciente que van siendo escondidos dentro de las casas y dentro de ellas, mayoritariamente, como muy bien decía Concha Frutos, mayoritariamente mujeres cargan con una buena parte de los trabajos adicionales que supone sostener la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca. Es decir, tenemos causas estructurales que tienen que ver no ya con lo que se hizo cuando estalló la crisis, sino con un capitalismo previo, que es un capitalismo depredador en lo físico. La socialdemocracia básicamente es un sistema que se basa en el reparto del excedente del crecimiento económico. Eso siempre que haya un equilibrio de poder entre las clases más desfavorecidas y los dueños de los medios de producción que fuercen a que se dé ese reparto del excedente. Pero ¿qué pasa cuando no hay excedente? ¿Qué pasa cuando no hay crecimiento? Pues que la socialdemocracia se queda sin ningún tipo de posibilidad de hacer ningún tipo de política que sirva para emancipar a las mayorías sociales. Y lo que sucede es que aparecen aberraciones, desde mi punto de vista, como pueda ser la de Felipe González, que ya no se sabe ni lo que es, o aparecen otras aberraciones de otros sujetos que, teniendo buena intención, son incapaces de poner en marcha políticas que sirvan para algo, porque no hay nada que repartir. Si lo que se reparte es lo que les sobra a quienes son dueños de los medios de producción. Por tanto, desde mi punto de vista, es importante tener en cuenta que no estamos en un momento de repartir solo el excedente del crecimiento, sino de repartir la propia producción primaria, es decir, de cuestionar y poner en jaque también la propiedad.
Y eso genera un problema y un debate que yo creo que tenemos que tener quienes apostamos por medidas, digamos, de transformación. Es decir, el 135 de la Constitución lo que hace es supeditar la vida de las personas a que se devuelva la deuda, y eso es directamente hipotecar. Es decir, el hecho de que la gente vayamos a tener solamente derecho a vivir en la medida de que quienes ganan dinero ganen lo que consideran que tienen que ganar. Eso a mí me parece una aberración, ¿no? En segundo lugar, el cambio de modelo productivo, y el cambio de modelo productivo rápido, teniendo en cuenta que hay que generar menos emisiones de gases de efecto invernadero, tener una menor huella ecológica y utilizar menos recursos de la naturaleza. La cosa es que es viable hacerlo. Hay propuesta para hacerlo en todos los ámbitos. No es cierto que no haya alternativa. Lo que sí es cierto es que cualquiera de las alternativas de cambio de modelo productivo implica necesariamente que quien tiene beneficios obscenos en el momento actual no va a poder tenerlos. No va a poder tenerlos. Por tanto, ese asunto de meterle mano a los beneficios es clave. Hablamos de la socialización de recursos básicos. Y, ojo, estoy diciendo socialización y no meramente estatalización. A mí este Estado que tenemos ahora, que estructuralmente es neoliberal, vamos, no le daría para gestionar, pero ni 20 duros, ni 20 duros. Necesitamos una sociedad organizada que de alguna manera también colabore en esa socialización y en esa disputa por los recursos básicos. Hablamos de una fiscalidad ecológica y social que de alguna manera reparta radicalmente la riqueza. Hablamos de la reforma de la banca, es decir, de una banca social, porque para financiar todo ese cambio de modelo productivo y para financiar toda esa transformación necesitamos dinero y, por tanto, necesitamos una banca que cumpla ese papel social. Pero no solamente vamos a necesitar dinero de la banca, sino que si le metemos mano a los problemas estructurales, vamos a necesitar dinero privado también. Hemos hecho algunas cuentas de, por ejemplo, lo que haría falta para hacer toda la transición socioecológica con criterios de justicia en la Unión Europea. Nos haría falta entre un 2,5 y el 3% del Producto Interior Bruto durante 40 años. Estamos hablando de 275.000 a 400.000 millones anuales de dinero. Es decir, eso hace falta recursos públicos y hacen falta recursos privados a los que se les podían pedir préstamos muy bonificados y a larga duración. Va a ser importante tenerlo en cuenta y hacerlo. Necesitamos una apuesta por los servicios públicos y de calidad, porque hay muchísima gente que está en una situación de verdadera excepcionalidad y de verdadera emergencia, y por tanto esos servicios públicos son claves. Ya a una escala más global creo que necesitamos un proceso constituyente. La Constitución española ampara, es decir, que se podría desarrollar más, pero ampara sobre todo los privilegios y la propiedad privada y no ampara, por ejemplo, el déficit en el 135, pero no habla de déficit ecológico, no habla de una redistribución radical de la riqueza, y yo creo que necesitamos instrumentos también políticos y jurídicos que le den la vuelta. Necesitamos volver a reflotar todo el discurso de esta deuda no la pagamos, totalmente, vamos, de una forma urgente. Y en otro orden de cosas necesitamos desactivar, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaban las tres compañeras anteriores de la necesidad de conformar una mayoría social que luche, pero creo que tenemos que poner una cautela esencial en no permitir o en tratar de minimizar que se desencadenen mecanismos de lucha entre pobres. Estamos viendo cómo el fascismo crece en toda Europa, cómo el neopopulismo de derechas crece en toda Europa. Y ese neopopulismo crece desde arriba impulsado, pero crece desde abajo, soportado sobre el miedo, sobre la despolitización, sobre la soledad y sobre el señalamiento a algunos sectores que de alguna manera a los que se culpabiliza y que son, digamos, los chivos expiatorios. Por tanto, esos mecanismos de luchas entre pobres nos va muchísimo en poder desactivarlos, ¿no? Y luego, por último, tenemos que trabajar todo el tema del conflicto y el miedo. Esto no se va a resolver sin conflicto. O sea, no se va a resolver sin conflicto. Y lo que tenemos es que prepararnos para ver cómo abordamos ese conflicto. Y estamos viendo cómo reaccionan ellos, con medidas de criminalización, inventándose falsas tramas en todo aquello que de alguna manera les puede plantear líneas, insultando, asustando, amedrentando, chantajeando directamente con que si no pasas por aquí o no tragamos por reformas laborales no se generará empleo. Todo eso genera mucho miedo
y tenemos que ver cómo combatir el miedo. No tanto, y también nosotras en la calle, sino también apoyar a las personas que en las instituciones no tienen miedo. Yo no quiero dejar de nombrar, y siempre lo hago, siempre que puedo, a nuestro compañero Carlos Sánchez Mato, que se ha visto destituido como concejal de Economía y Hacienda precisamente por plantar cara a la regla Montoro. Es decir, a mí me parece... A mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, al igual que no tener miedo y no entrar por vías que sabemos que nos llevan al desastre. Estamos viendo cosas en algunas de las propuestas municipalistas que van en muy buena línea, pero vemos cómo de alguna manera se alientan operaciones de nuevo especulativas como el Plan Chamartín, la Operación Chamartín, que yo creo que pueden ser absolutamente nocivas también para la gente. Termino diciendo que ellos sí que se están preparando, Cuando el huracán Sandy cayó sobre Nueva York, todo Manhattan quedó a oscuras, absolutamente todo Manhattan. ¿Sabéis lo único que no quedó a oscuras? La torre de Goldman Sachs. Ellos sí se están preparando, y se están preparando desde el punto de vista de sus privilegios. Y nosotros y nosotras también nos tenemos que preparar para defender las mayorías sociales y para defender un modelo de vida en el que vivir no sea un riesgo permanente y en el que vivir sea una cosa que merezca la pena. Gracias. En el debate sobre el Mayo francés, a mí me quedó clara una idea, y es que el Mayo francés fue un acontecimiento y el neoliberalismo es un proceso. Entonces, cuando se hablaba de contrastar el Mayo francés respecto del neoliberalismo, nos llevan una ventaja grande, en tanto y en cuanto el neoliberalismo nosotros no haríamos ningún favor poniéndole una fecha de nacimiento el día del golpe en Chile de Pinochet, que podríamos haber elegido ese ejemplo, o haber puesto a Thatcher y a Reagan como un momento de nacimiento, porque el neoliberalismo no tiene una fecha de nacimiento. Y la fecha de caducidad tampoco la tiene, como no se la pongamos nosotros. Con lo cual, contrastar acontecimiento con proceso a mí me permite plantear de una manera más cruda esto que decimos de si es una crisis, una estafa, pero crisis, medio estafa, medio crisis, y a veces nos encontramos discutiendo entre nosotros sobre qué características tiene el asunto. Yo creo que esto se solventa muy fácil si nosotros asumimos que el neoliberalismo no solo es un atraco a mano armada por determinados poderes financieros establecidos y continuado y permanente, sino que es un proyecto civilizatorio. Nos quieren organizar la vida de una determinada manera y no van a ceder aun cuando encarcelen a algunos de los suyos, aun cuando lleven ahora a la cárcel a determinados ejemplos de la putrefacción especulativa. La especulación, que es consustancial a la lógica financiera, no es el proyecto civilizatorio de esta gente. Es una derivada nefasta e inconveniente que en determinado momento les explota en las manos. En el 2008, al proceso civilizatorio del neoliberalismo le explotó en sus propias manos la crisis, por un comportamiento absolutamente descontrolado de un sector de las finanzas, que se simboliza en Lehman Brothers, pero mejor simbolizado estaría en AIG o en Goldman Sachs. Y podríamos entrar a matizar por qué más uno que otro, ¿verdad? Pero ese elemento de crisis es un elemento que les explotó a ellos también en las manos. Por eso la descomunal incertidumbre y precariedad y provisionalidad que tiene hoy todo el proceso en el que estamos metidos. Ahora bien, cuando se despertaron del susto, se pusieron a reorganizar esto estafándonos. Es decir, aprovechando que el PSOE pasaba por Valladolid, nos encasquetaron unas reformas laborales, nos encasquetaron unas negociaciones de tratados de inversión y de libre comercio, pero sobre todo de libertad de inversión de capitales, nos encasquetaron un intento de hacer retroceder al estado de bienestar, nos encasquetaron la precariedad y nos profundizaron con vueltas de tuerca intensas la desigualdad. Y allí nos están estafando. Pero tenemos que ser conscientes que para tumbar el neoliberalismo no solo hay que denunciar la estafa, no solo hay que combatir los estafadores, sino que tenemos que ser capaces de mostrar una capacidad alternativa de organizar esto que a la gente le dé respuestas reales. Yo creo que hoy no se combate al neoliberalismo y no se combate a la financiarización, no se la combate, sino se actúa en muchos frentes a la vez. Y si no sabemos articular esa amplitud de frentes, vamos fritos. Es decir, hay que denunciar, seguir denunciando. Nosotros tenemos que seguir movilizando. Sin movilización no se consigue prácticamente nada.
Pero tenemos desde ATTAC, lo digo, y lo digo desde las finanzas, no desde el ecologismo, por ejemplo, y tampoco lo diría desde el feminismo, el problema que tenemos los que planteamos la problemática financiera es que no se moviliza con las causas de las cosas, se moviliza con las consecuencias de las cosas. Nosotros no podemos sacar, y no hemos sacado nunca, no lo hemos conseguido, sacar multitudes a la calle en contra de los paraísos fiscales. Llevamos 20 años dando la paliza. El último que hemos hecho teníamos 100 personas en Callao. Es decir, no sale la multitud a la calle en contra de los paraísos fiscales o por una banca pública o por la regulación de los fondos buitres. No va a salir masivamente a la calle. Ahora, le quitan la casa, pierde el empleo y le dejan sin pensión y obviamente que lo vive así y se moviliza. Y bueno, y segundo asunto, gobernar. Es decir, a las finanzas no se las combate con millones de personas en las calles. Esos millones de personas en las calles lo que tienen que conseguir es que sus gobiernos operen, sus diputados, sus legisladores, sus instituciones, operen en defensa de sus intereses porque no tengan más remedio, no porque se les caiga la cara de vergüenza, que no se les va a caer, sino porque caigan como gobiernos. Es decir, nosotros tenemos que tumbar a Rajoy para poder hacer algo con las finanzas en España. Si no lo tumbamos a Rajoy, y aquí estoy distinguiendo Rajoy del Partido Socialista Obrero Español con todo lo que significa el bipartidismo, la lógica de no asumir la lucha contra las finanzas, son un paquete en eso, pero respecto a lo que tenemos que hacer hacia adelante, o quitamos este gobierno, o podemos salir muy a menudo a la calle denunciando el tema financiero y no tendrá consecuencias, porque no tenemos la capacidad de imponer una ley, de imponer una regulación, de imponer un control y de negociar con los otros países europeos, en este caso, un ataque real, profundo y definitivo a los paraísos fiscales, al secreto bancario, a las grandes corporaciones financieras, a los fondos buitres. Por lo tanto, nuestra acción tiene que movilizar, pero tiene que también impulsar gobiernos que puedan avanzar. Hay que reforzar, hay que valorar, hay que defender la autoorganización de la sociedad para resolver problemas financieros. Y ahí interviene determinantemente lo local, lo municipal, lo vecinal, es decir, hay que reforzar y apoyar aquellas estrategias de finanzas alternativas que hoy solo pueden manifestarse a pequeña escala. No le podemos proponer una finanza alternativa al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o al Banco Central Europeo para mañana por la mañana, pero mañana nos podemos poner a organizar formas alternativas de financiarnos que sean socialmente construidas y no ni estatal ni globalmente construidas. Se llame banca ética, se llame crowdfunding, se llamen cooperativas de crédito, se llamen como se llamen monedas virtuales. Pero tenemos que tener una estrategia muy clara de que hay que apoyar esas experiencias y quitarnos de encima la discusión de si esa es la alternativa para el mundo entero, sino reforzarlas y premiarlas en lo local. Porque el empoderamiento que suponen esas experiencias es incluso mucho mayor que ir un día al año a la calle a cabrearse con el mundo financiero, ¿no? Siguiente elemento, control de las finanzas. Control es primero regulación, ¿verdad? Hay que establecer unas reglas de juego de obligado cumplimiento. Pero si no hay capacidad de controlar y de sancionar, son brindis al sol. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar propuestas que no solo digan hay que regular a las finanzas privadas, hay que construir una potente banca pública, hay que potenciar la economía social y cooperativa, tres elementos que en las finanzas tienen que convivir con una banca pública con estrategias claras de financiación, con una banca privada con reglas claras de juego, donde, por ejemplo, se impidan la creación de las inmensas corporaciones que hoy se están construyendo a velocidad de vértigo, que salimos de esta subcrisis con mucho menos bancos que antes, ¿no? El caso español es paradigmático en eso. El nivel de concentración es descomunal, pues hay que desmontarlo. Lo dice el papelito de esta convocatoria de hoy 4 veces, ¿no? El papel de las grandes corporaciones. Tenemos que conseguirlo y al mismo tiempo tenemos que impulsar desde lo local el desarrollo de estas experiencias autogestionarias, innovadoras, empoderadoras, que pueden dar en su conjunto la batalla. Evitemos el conflicto de que los que salimos a la calle nos enfrentamos con los que quieren gobernar y los que quieren gobernar se enfrentan con los que salen a la calle. O somos capaces de construir un espacio común donde salir a la calle signifique forzar a que se vayan los otros y a que los nuestros cumplan y por lo tanto tengan una estrategia de cumplimiento, o si no tenemos problemas. Penúltimo asunto. Tenemos que recuperar el discurso de la fiscalidad. A las finanzas, a la financiarización, solo se la combate con la fiscalidad como instrumento alternativo de financiar las cosas. Es que financiar es una cosa y financiarizar es otra. Y voy terminando, creo que ya estoy casi a punto. Financiarizar es otra. Financiar es tener recursos disponibles para hacer algo.
Y los impuestos financian. Los impuestos son una forma de financiar. El aporte de las previsiones para las pensiones son una forma de financiar. Es dinero que se coge hoy y se usa para lo que hoy hemos decidido que hace falta. Financiarizar es otra cosa. Es utilizando el dinero, es construir relaciones entre nosotros sometidas a una lógica que viene marcada por el tipo de interés, por la liquidez, por la decisión de las instituciones financieras. Para desfinanciarizar, que es la única propuesta que yo le voy a sumar a la lista que ha hecho Yayo, que la compro entera, insisto, mejor casi entera, que la compro casi entera, yo le añadiría lo de la desfinanciarización. Y desfinanciarizar quiere decir construir finanzas alternativas, quiere decir construir banca pública, quiere decir defender un sistema fiscal y un sistema previsional que sea capaz de recaudar para asignar esos recursos para la financiación. Y entonces, si defendemos el 135 a la calle, también defendemos que una reforma constitucional, o sea, el final de un proceso constituyente, blinde los derechos sociales en la Constitución. Y blindar los derechos sociales en la Constitución para gente en una sociedad del siglo XXI significa también responder de dónde van a salir los recursos para hacer esa garantía. Le tenemos que contestar a la gente de dónde sale la pasta para esto. Y tenemos algunas ventajas en esta época. Hay cosas que están mejor que hace 10 años. Cosas que están peor, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba Davos, que se acaba de reunir. Porto Alegre ha desaparecido el mapa, ¿no? Algo pasa. Ellos siguen ahí al tran-tran y nosotros hemos tenido un problema, un vacío de representación global. Por otro lado, está claro que el secreto bancario ya no es el que era antes, está claro que los paraísos fiscales con esto de pasar de lista negra, gris, blanca, han tenido una serie de movimientos. También está claro el papel que han jugado los bancos centrales respecto de dar liquidez. O sea, hay medidas, que sean el nuevo mecanismo de resolución bancaria, o sea, en el caso del ámbito europeo, hay elementos que se han puesto en funcionamiento. Pero la fiscalidad es un elemento estratégico y por eso la renta básica universal es un asunto que hay que tomar en serio. Tomar en serio, es decir, no quiere decir mañana vamos a tener la renta básica universal. Quiere decir, tenemos una estrategia, señores, que de a poco, sistemáticamente y de modo irreversible, va a instalar un reparto de la riqueza, señores. Porque lo que hay hoy es una descomunal y desigual acumulación de riqueza. Y como lo que hay es una riqueza descomunal, que además tiene formas financieras, parte de la cual tiene que desaparecer porque es humo. Y hay que, digamos, negarse a ciertos pagos, ¿verdad? El acreedor no puede tener la supremacía de la relación. Los deudores tenemos que tener capacidad de intervención para igualar esa relación. Yo trabajé muchos años en Indra, que fue donde fui representante sindical, y compañeros y compañeras que no entendían ni lo que era la negociación colectiva, ni lo que era abordar colectivamente los problemas laborales, ¿no? Y yo creo que ahí los movimientos sociales y la política también emancipadora tiene que hacer un importante trabajo de pedagogía social. Es decir, fijaos que con la que está cayendo en la radio anuncian cuál es la lista del Forbes, la lista de los 10 tíos más ricos del mundo, y la gente se pone encantada y le da subidón de que haya 2 o 3 españoles entre ellos, ¿no? O sea, quiero decir, eso pasa y lo escuchas en los comentarios de calle, ¿no? Entonces, hay un problema que es más bien casi de corte antropológico, que ha sido como el gran triunfo del capitalismo, y es que el capitalismo ha conseguido generar una forma de ser, una forma de pensar y una forma de entender las cosas. Y las mayorías sociales han entendido y creen y sienten que por encima de necesitar vivienda, por encima de necesitar agua, por encima de necesitar alimentos, necesitan dinero. Y como por encima de necesitar cualquier cosa se necesita dinero, todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca el dinero. Y entonces nos encontramos con que una buena parte de lo que te explican los empresarios, de lo que te cuentan los políticos y de lo que te cuentan en los medios de comunicación de forma masiva es que si no se reducen las condiciones laborales, si no se deterioran, no crece la economía, si no se vuelve a cementar todo el territorio y se construye a tutiplén, no crece la economía, aunque con nuestros propios ojos, y si nos paráramos a debatir, lo que viéramos es que lo que ha sucedido es todo lo contrario, que ninguna de esas promesas ha funcionado. Pero eso está inoculado no solamente en las mayorías sociales, sino en mucha gente articulada políticamente en proyectos que se llaman emancipadores y de cambio, y también a veces en los movimientos sociales. Entonces, ese debate y ese trabajo de pedagogía social creo que es importante hacerlo, ¿no? También tener en cuenta para esas dificultades que hablamos mucho del 1% y del 99%, pero en la bolsa del 99% hay diferencias brutales, brutales.
Hay mucha gente que tiene que perder, por así decir, en el sentido de repartir, para mí no es perder, y hay otra gente que está en otro lugar. Lo que sucede es que las mayorías sociales, cuando hablamos, nos englobamos y nos encontramos cómodos dentro de ese 99%, pero claro, no tiene nada que ver la precariedad extrema con la que tienen pues, muchos sectores que sí que tienen que ser afectados, digamos, por esa redistribución también radical de la riqueza, aunque obviamente no estén al nivel de ese 99%, ¿no? Somos compañeros y compañeras. Nos diferencia ese casi que tú señalabas y que además es sanísimo que nos diferencie, sanísimo, ¿no? Y necesitamos construir espacios de militancia donde dé gusto estar. Necesitamos construir espacios de militancia donde una pueda llegar, mostrarse vulnerable, decir que tiene miedo, decir que no sabe a cómo hacer las cosas y que no sean espacios de militancia donde el homo economicus haya sido reemplazado por un homo militantus que de alguna manera sigue las mismas lógicas. Luego, yo creo que también hay un elemento y es que yo estoy muy de acuerdo con lo que se señalaba de esa unión, esa interlocución y esa interacción que tiene que haber entre los movimientos sociales articulados en la calle y quienes están en las instituciones. A mí me parece que es clave. Y eso no quiere decir que el movimiento social no tenga que tener su autonomía, que la debe de tener, pero hay que interactuar para apoyar en aquello que haga falta y para reclamar y no permitir que nadie se despiste de lo que tiene que hacer. A mí eso me parece fundamental. Y me parece fundamental porque una institución no es neoliberal solo porque haya gente neoliberal en la institución y, por tanto, cuando sale y es reemplazada por alguien que no lo es, todo cambia. Es que en los últimos años, digamos que el neoliberalismo ha penetrado también procedimientos, formas de hacer, formas de construir la propia institución. Y para salir de esa situación va a haber incluso que hacer desobediencia institucional desde dentro. Y para que se pueda desobedecer desde dentro hace falta mayorías sociales organizadas que estén dispuestas a sostener, porque ya veis la que está cayendo para los de dentro y para los de fuera. Entonces, yo creo que esa interacción, esa articulación es necesaria, ¿no? Y luego también cómo se construyen los proyectos de crecimiento. Yo creo que nos encontramos a veces con gente que ha llegado a la institución y nos decepciona profundamente. Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid hay cosas que nos gustan un montón y cosas que nos desafectan de la propia institución porque no era lo que esperábamos. Bueno, pues hagamos una evaluación crítica de cómo se construyeron aquellos procesos, cómo se construye el poder, cómo se construye la democracia interna, para entender que si no hay espacios de deliberación y debate también dentro de la institución y con la gente de fuera, pues es mucho más difícil que se puedan dar esos pasos, ¿no? Y me voy a quedar, y se ha dicho mucho, autoorganización, negociación colectiva. Es decir, el gran triunfo del capitalismo, yo creo, es estar consiguiendo un proceso de tremenda individualización. Es decir, en esa lógica de destrucción de los comunes, el capitalismo lo que ha hecho ha sido sustituir las relaciones entre las personas para organizar las cosas por las relaciones de las personas individualmente con las cosas y solo a través del dinero. Por tanto, para mí el gran reto ahora mismo está en alguna manera reinventar las capacidades colectivas. Es que es clave absolutamente. Es decir, aprender a hacer cosas con otros y otras sin pegarnos, a mí me parece que es un elemento absolutamente esencial para dar la batalla en este momento. Y por supuesto que en esa línea, para mí la economía social y solidaria es clave. Y es clave por varios asuntos. Me ha encantado lo que decía Daniel, que es importante el cambio en la estructura, pero que es fundamental mimar, apoyar y cuidar todos esos proyectos de autoorganización y alternativos. Y es importante, primero, porque están creciendo y ya no son tan pequeños. Segundo, porque son laboratorios de experiencia. Y terceros, porque hay que construir contrapoder. Y para construir contrapoder en la calle hace falta que la gente tenga la experiencia de participar en cosas que tienen éxito. Es muy difícil construir contrapoder solamente desde la sensación de derrota abstracta permanente.
Y por tanto, cuando tú te juntas con gente y ves que te funciona una cooperativa de consumo, que participas en Son Energía, que participas en una serie de cosas que a priori parecen pequeñas y parecen poco relevantes, pero que juntándote con otras esas cosas salen y funcionan, ahí experimentas el éxito de poder construir contrapoder y hacer cosas que le den la vuelta a lo que tenemos, ¿no? Y a mí eso me parece importante. Y termino, y por supuesto, que todas esas organizaciones de economía social y solidaria, como se imbrican en lo local, son mucho más conscientes de las constricciones físicas que tienen el medio local y, por tanto, de poder hacer, digamos, una economía más ecológica, que yo creo que señalabas con mucho acierto. Es decir, que muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto las raíces de la crisis económica se encuentran también en la crisis ecológica. Es decir, es una torpeza poner a las personas a competir con la naturaleza como si la naturaleza fuera tu enemiga, cuando resulta que no podemos vivir sin ella. No hay economía sin naturaleza. Todo, absolutamente lo que hacemos requiere recursos naturales y lo que estamos haciendo es haber creado una sociedad, la capitalista, que se cree que se desarrolla, que se cree que progresa cuando en realidad socava las propias bases materiales que le permiten sostenerse y además de una forma muy desigual, ¿no? Y por último decir que para mí esto no es en absoluto, no es para nada poco optimista. Es decir, yo creo que mirar la realidad cara a cara y ver dónde están los problemas es el punto de partida para poder resolverlos y que yo creo que lo que tenemos que conseguir es que esta situación nos ponga. Es decir, a mí me pone mucho esta pelea y yo creo que necesitamos construir, digamos, ese sentido de que tenemos muchas cosas que ganar, pero tenemos que construir el movimiento. Hoy el poder gestiona muchos de sus asuntos a través del poder adquisitivo, no de la propiedad. Que gestionar es también poder, aunque no se sea dueño, ¿no? Y en las finanzas es determinante el punto. Por tanto, más que desaprender, que probablemente haya muchas y algunas, por suerte, ya las hemos desaprendido, como la concepción de vanguardia, aprender a interpretar el capitalismo financiero, que no es el industrial del siglo XX, que estamos en el siglo XXI. La lucha de clases es una constante. El desafío político es definir las clases hoy. Porque si la relación salarial está a punto de extinguirse y hay otra, ¿cuál es la lucha de clases hoy? Para que el conflicto tenga canalización real, ¿no? Vázquez Montalbán para mí hizo la distinción más lúcida de todas, sin embargo no ha tenido traducción política, que es cuando dijo que en la globalización lo que había eran globalizados y globalizadores. Y tenemos que identificar quiénes somos los globalizados para enfrentarnos a los globalizadores. Y esa es la lucha de clases del siglo XXI, con una singularidad. Y es que el nivel de complicidad, a nadie se le ocurría decir a un trabajador que se estaba comportando miserablemente porque era cómplice del beneficio de la empresa y de la riqueza que el empresario obtenía. Esa es una pamplina. Sin embargo, sí se puede decir que uno es cómplice cuando consume, porque no tendría que consumir. Hay un desafío aquí. Somos cómplices y víctimas de este proceso casi pari passu, casi a partes iguales. Por tanto, tenemos que construir un proyecto político que nos lance a la calle y a las instituciones cuando somos víctimas y que nos haga reducir la complicidad al mínimo posible. Pero a los jóvenes no se les puede pedir la coherencia que se nos pedía a los antiguos cuando estaba claro que si te proletarizabas habías resuelto tu problema de incoherencias, ¿no? Creo que eso ha cambiado radicalmente. Tercer elemento, la autoorganización sectorial. Pues hay que seguirle dando cuerda a esa autoorganización sectorial. Respecto de la educación, que señalabas el problema de la educación, fijaros, yo he sido docente de economía de instituto 40 años. Y han conseguido meter la educación financiera en los colegios para que el niño sepa lo que es un préstamo, un depósito, una tarjeta de crédito, y no está incluido que un niño salga de la enseñanza media sabiendo interpretar y leer una nómina y sabiendo distinguir los impuestos directos de los indirectos y sabiendo que las pensiones públicas son de reparto y las pensiones privadas son de capitalización y qué significa eso como ruptura del pacto intergeneracional. Se sale con 18 años del sistema educativo sin tener ni puñetera idea de estos tres asuntos, pero ya han metido en cuarto de la ESO la educación financiera. ¿Es que estamos en contra de la educación financiera? No. Lo que queremos es un equilibrio donde la fiscalidad, las relaciones laborales estén presentes porque forman parte de la vida de la mayoría de la gente, salvo que soñemos con que todos seamos emprendedores en el futuro y la relación laboral desaparezca del todo y solo haya relaciones mercantiles. Control financiero de las finanzas significa una banca pública potentísima, que no la tenemos y la tenemos que construir. Pero significa asumir que hay una banca privada
que no la vamos a nacionalizar pasado mañana y en los próximos 10 años y que hay que regular hasta donde se pueda, desesperadamente y corrigiendo todos los días el tiro. Pero en eso compro la intervención tuya, compañero, de conocer el terreno muy a fondo, ¿no? Porque además estamos en democracia, ¿no? Tenemos que resolverle problemas a la gente de inmediato para que nos siga votando. Y en 20 años de que nos hayan seguido votando, como consiguieron los del PP en Madrid, que han puesto patas arriba el sistema educativo, buena parte sanitario, porque han tenido 20 años a su disposición, para nosotros construir algo de fondo necesitamos tiempo. Y el tiempo en la democracia se compra ganando elecciones sucesivas. Y se ganan resolviéndole problemas a la gente, no haciendo solo buenos diagnósticos. Por tanto, hay que resolver los problemas y eso significa convivir con la banca privada, con la banca pública y con la banca social autogestionaria. Está claro que lo que nosotros llamamos financiarización quiere decir ocupar con relaciones financieras de precio y de mercado ámbitos que estaban fuera. Los bienes comunes no entraban en esta lógica. Los bienes comunes se gestionan de otro modo, se gestionan de otra manera, como la suerte de leña en Burgos o como el riego en Valencia. Se gestiona de otra moda, no con precio, no con mercado, sino con decisión colectiva, con instrumentos colectivos de decisión. Esa apropiación está hoy bastante estudiada. Nos están haciendo lo que se llama la desposesión, porque hay mucho terreno que el capitalismo todavía no ha ocupado en los bienes comunes, y lo están ocupando, pues habrá que luchar contra ello, porque no todos los fondos de inversión son buitres. Entonces, si nosotros a la gente le llamamos fondo buitre a todo bicho que se mueva, hemos gastado la expresión. Tenemos la obligación política de saber distinguir fondos de inversión de fondos buitre. Los dos con graves problemas, serios problemas, y a los dos hay que ir, pero si los metemos todos en la misma bolsa y cuando interviene un fondo de inversión le llamamos fondo buitre, la gente tiene la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y ve un discurso ideológico y no un discurso político, ¿no? Gracias a las reformas laborales del 2010 y del 2012, los tipos de contratos que se están haciendo, de temporalidad y además de parcialidad, ¿no? O sea, vergonzosos, contratos de un mes, contratos de 20 horas, 15 horas para trabajar fines de semana, sobre todo en comercio, que es de donde yo vengo, desde la apertura de los domingos y festivos, que eso, con lo cual causa una desestructuración, por cierto, social, creo, bajo mi opinión, bastante considerable. Es un modelo al que nos quieren llevar bastante antisocial, tipo Amazon, digamos, ¿no? Donde nos están no solamente desociando de las viviendas, porque evidentemente con los salarios es imposible mantener las necesidades básicas en este país, ya no vivienda, sino que es que ni agua, ni luz, ni gas, es decir, lo que necesitamos, ¿no? para nuestro día a día. Sino que además, con el nuevo modelo de mercado al que nos quieren llevar, esto de alguna manera les tiene que explotar en la cara. Es decir, porque yo creo que el capitalismo no está tan controlado como ellos quieren que creamos, ¿no? Yo creo que les tiene que explotar. Es decir, si los trabajadores y trabajadoras, la clase trabajadora, que somos mayoría mundial, no tenemos un salario ni dignidad para vamos, dignidad sí, pero no, ni trabajo digno, ni nada para poder mantener el nivel de consumo que ellos pretenden, ¿no? Y su modelo de consumo, creo que esto es inviable y en algún momento les tiene que explotar. Por otro lado, bueno, comentaros, ya os he dicho antes, ¿no? Que gracias a la reforma laboral, sobre todo la del 2012, la del 2010 también nos fastidió, pero la del 2012 ha sido bestial. Yo soy de esas trabajadoras a las que se oye mucho esa frase, ¿no? De nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, ¿no? Pues efectivamente, así soy yo. Soy una loca sindicalista que se pasea por todos los Carrefour de Madrid y porque la economía no me deja, si no me pasearía por los de toda España, para decirles a los trabajadores y a las trabajadoras de comercio que no podemos seguir mirando para otro lado, que son las multinacionales las que nos gobiernan. Son las multinacionales las que ponen el precio a agricultores, a ganaderos, a empresas de limpieza, a empresas de seguridad. Es decir, sacan a concurso
con agricultores y ganaderos lo que hacen es contratar un precio de tanta carne voy a contratar al año y el precio lo pongo yo. Es decir, ellos son los que nos gobiernan, ellos son los que están haciendo que nosotros vayamos a esta esclavitud, ¿no? Que a algunos todavía les da miedo decir. Gracias, Juga. Y nada, lo esencial es eso, ¿no? La precariedad a la que nos están llevando las multinacionales y luego, sobre todo, intentar que los trabajadores y trabajadoras abran los ojos y que sepan que bueno, pues que esto hay que pararlo. Ya decía, que la conoceréis, imagino, Simone de Beauvoir, ¿no? Que de Beauvoir, el francés que me falla. Que los opresores no tendrían tanta fuerza si no tuvieran cómplices entre los oprimidos, ¿no? Y eso es así, Entonces creo que mi trabajo como sindicalista y como persona con conciencia de clase y a la que le ha tocado vivir esta estafa, teniendo que hacer reagrupación familiar, en mi casa éramos 2, ahora somos 8, bueno, pues deciros que toca luchar, que animar a la gente a que esto hay que pararlo, hay que pararles los pies y decirles que somos el pueblo los que y las que nos vamos a, yo diría, autogobernar, ojalá, pero que nosotras podemos. El tema de las pensiones de nuevo vuelve a afectar y a castigar sobre todo a las mujeres, ya que con mi edad y en mi momento social y político que había, casi que abandonábamos obligatoriamente el puesto de trabajo y volvíamos a la casa. ¿Eso que generaba? Obviamente que dejábamos de cotizar, con lo cual dejábamos de percibir ingresos. Sin embargo, como las condiciones económicas eran precarias, pasábamos a integrarnos en la economía sumergida, aquello que se decía que para ayudar un poquito en la casa, sin ningún reconocimiento social y además hacíamos 14 funciones. Hacíamos la casa, limpiábamos, niño, economía, de paso abuelos y mientras ingresábamos dinero. Eso ha generado la situación que en este momento tenemos y tiene en el colectivo de mujeres pensionistas. Esto ha incidido también, esta crisis, en que se ha desvertebrado el sistema social, es decir, han desaparecido guarderías públicas, residencias, todo lo que configura el bienestar social. Y eso también lo tenemos que asumir las mujeres y sobre todo las pensionistas. Yo creo que las que sois abuelas o serán, hoy en día están asumiendo un rol que no les corresponde y es el cuidado de los hijos. Por aquella desvertebración del estado de bienestar social, falta de guarrería, falta de recursos económicos, cuidamos a los nietos. Bien. Hemos tenido peores puestos de trabajo, se sigue teniendo, y bueno, aquí está, con lo cual el tema de pensiones, si este sistema no acaba, va a continuar. Nuestras cotizaciones, como he dicho, son más cortas, hemos tenido contrataciones a tiempo parcial y se siguen teniendo. El resultado es que las mujeres nos encontramos en unas condiciones de desigualdad y seguimos y seguirán cobrando menos. La brecha salarial, además de ser una cuestión económica, significa más riesgo de pobreza, peores prestaciones y, por lo tanto, una jubilación más negra. En este momento, el compañero ha dicho algo que me parece manifiestamente grave y es el tema de los suicidios. La gente no se suicidia, no se quita la vida por deporte. La gente se quita la vida por situaciones límites y además por falta de tratamientos. En este momento los pensionistas es bastante doloroso y patético que tengan que renunciar a tratamientos clínicos y médicos porque no pueden acceder a pagar la cuota que les corresponde. La diferencia que existe entre la brecha de hombres y mujeres es un 32%. Las mujeres nos preguntamos por qué. O sea, la mujer enviuda y se le reduce ostensiblemente la pensión, al hombre no. La destrucción del estado del bienestar social ha sido constante en el sistema capitalista y dentro de esa destrucción estaban las pensiones. Llevamos 10, 12 años hablando de la desaparición de las pensiones y psicológicamente nos la han metido en pequeñas dosis y casi como que se ha asumido estoicamente, obviando
que por otro lado, en paralelo, nos están recomendando la privatización de las pensiones. ¿Eso qué significa? Que los bancos acumularían una importante cuantía económica y nos controlarían perfectamente. Mandándonos una carta, que además lo hizo una empresa privada, para comunicarnos en la subida del 0,25%. Yo creo que fue una desfachatez y es la prepotencia que consideran que esto es de ellos. Pero ahí algo les falló. Automáticamente fue como un revulsivo que nos invitó a que estuviésemos en la calle. Ellos yo creo que no se esperaban porque además el granero de votos del PP obviamente son los mayores. Por tradición, por conservadurismo, porque de aquí no me muevo, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y la pelea, además de reivindicar nuestros derechos, es intentar torcer el voto que a la derecha no se le puede seguir dando. Insisto, los mayores están viviendo situaciones graves de precariedad. Yo creo que con pasar por un centro de mayores, sentarte en una mesa, hablar con ellos, hablar con nosotros, veréis el día a día. Yo he trabajado en 3 centros de mayores del distrito de Tetuán y los mayores desde la mañana a la noche se refugiaban allí porque no podían poner su calefacción, porque además no tenían un plato que comer, porque además de la comida que pagan en los centros de mayores, que bueno, que es bastante asequible, ahorraban para llevarse para la cena. Y esta es una situación que se prolonga, pero que es verdad que es silente, porque es una población silente, que no reivindica, que no sale. Pero digo que la chulería y el despotismo de este gobierno, con la carta tramitada desde una empresa pública para comunicarnos lo que nos comunicó, ha sido el estallido social que nos mantiene en la calle y nos va a mantener. En el año de enero del 2006, mi hermana y yo tomamos la decisión de comprar un piso y nos acercamos a Bankia para hacer un préstamo. Entonces nos pidieron una documentación, nos dijeron que teníamos que tener unos avales, y los cuales fueron unos amigos míos, y empezamos pagando una cuota de 1.400 euros. Pero a finales del 2008 y comienzo del 2006, la cuota que había empezado en 1.400 terminó en 2.100 euros. Entonces, como nosotros nos veíamos que no podíamos pagar, nos acercamos al banco, hablamos con el director, les pusimos nuestro caso, le dijimos que queríamos que nos renovaran la hipoteca o que hicieran alguna adecuación, y dijeron que nos hacían una innovación en la cual nos ampliaban el plazo del pago de la hipoteca, que era en 20 años a 30 años, y que la cuota se iba a ver reducida. Pero sacando los cálculos veíamos que esa no era una solución porque se iba a encarecer más la hipoteca. Entonces, a los pocos meses de dejar de pagar, nos llegó la demanda de ejecución hipotecaria y tuvimos todo el proceso, buscamos un abogado de oficio y nos dieron el abogado, pero pudo hacer muy poco porque en el 2011 nos subastaron el piso. La adjudicación que tuvo fue del 60%, entonces nosotros ahora estamos y nos hemos quedado sin el piso y con una deuda de 98.000 euros, una deuda perpetua porque no la vamos a poder pagar. Yo estoy ahora desempleada, mi hermana es la que está pagando, pero nosotras somos peruanas y nos habría gustado ya irnos a Perú, porque aquí como vemos que no hay empleo y todo, pero no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos a las personas que nos hablaron de buena fe. Y mientras el banco no nos dé un documento que diga que ya no le debemos nada, pues no podemos irnos de aquí y dejar todo abandonado. De ninguna manera se debe de dar con la dación en pago, porque todos aquí sabrán lo que es la dación en pago, la entrega del piso a cambio de la deuda. Pero de eso no se trata de que las familias no las tengan que sacar de su piso, se trata de que las familias permanezcan en ella, se trata de que el gobierno tome las medidas necesarias y correctivas, porque esta burbuja inmobiliaria no la hemos ocasionado nosotros los ciudadanos. Los bancos, sabiendo que esto ya se había aplicado en Estados Unidos con las
hipotecas subprime, que son esas hipotecas que le daban a aquellas personas que sabían que no iban a poder responder con los créditos, o sea, créditos dudosos, y sin embargo se llevó aquí a cabo. Y por otro lado, el Banco de España tampoco hizo nada. Años que han transcurrido, más de 10 años, desde el momento en que compré la hipoteca, veo que las cosas no han mejorado absolutamente en nada. Porque no solamente ahora se ve el tema de la hipoteca, también vemos que hay alquileres que no se pueden afrontar. ¿Por qué? Porque las familias tienen unos sueldos muy precarios y no pueden afrontar los pagos, tanto del alquiler social. Por otro lado, los bancos, cuando han desahuciado a las personas o les han dado la dación en pago, también han alquilado por 5 años, pero ahora no les están renovando. Y quienes están echando a la calle a las personas son aquellos fondos buitres que también han hecho el cobro de estos créditos y están cobrándole a las personas, diciéndoles que se tienen que ir o le aumentan el precio del alquiler y las familias no pueden afrontar. Aparte, nuestras hipotecas también fueron titulizadas, que las compraron unos fondos que fueron creados también por la misma banca,